La otra forma de integrar las aplicaciones no es teniendo en cuenta cómo se comparte información, sino cómo puedo utilizar un procesamiento o una función de negocio, un caso de uso que esté en otra aplicación. Y ahí es donde entran los patrones de integración funcional. ¿Cómo hacemos para poder integrar o para poder ejecutar funciones de negocio que se encuentran en otras aplicaciones? Y tenemos varios esquemas de integración funcional, empezando por la integración con objetos distribuidos. ¿Cómo hacemos para que cada aplicación mantenga la integridad de los datos y poder encapsular esos datos en funciones de negocio que están distribuidas que se pueda desde una aplicación ejecutar un objeto o ejecutar una función de otra aplicación? ¿Cómo desarrollamos cada aplicación como un objeto o un componente a escala grande con datos encapsulados? Aquí lo que hacemos es proveer una interfaz que permita a otras aplicaciones para que interactúen con esa aplicación que se está ejecutando. Entonces, como vemos en la imagen, lo que tenemos es una aplicación que puede estar separada por capas, una aplicación monolítica, pero que por medio de la lógica de negocio, por medio de llamado desde la lógica de negocio, puede hacer uso de interfaces que existen en otras aplicaciones. Entonces allí tenemos la primera forma de integración funcional, que es por medio de esos objetos que están distribuidos. Uno podría decir, pero esto no es orientación a servicios. No, porque realmente no tiene las características de un servicio o de una integración por medio de servicios para orientación a servicios que tienen otros principios que se verán en la parte de arquitectura orientada a servicios de Archisoft 90. El otro esquema de integración funcional es por medio de middleware orientado a mensajes o integración por mensajería. Acá lo que buscamos es conectar los sistemas utilizando colas de mensaje asincrónicas que permitan la integración, que permitan la comunicación de manera distribuida basándose en un componente de capa media que nos provee estas colas de mensaje. Acá tenemos dos esquemas de comunicación, por medio de mensajes uno a uno, o sea, por medio de colas, y por medio de esquemas de publicación-suscripción, o sea, de broadcasting, donde los sistemas que se comunican enviando un mensaje y se olvidan de ese mensaje. ¿Qué va a ser un mensaje? Es un paquete de información, un paquete pequeñito de información, que es tal vez otra restricciones que tiene este tipo de mensajería o este tipo de integración, que los paquetes de mensajes no llevan mucha información y no se puede hacer un procesamiento masivo de muchos datos. Lo que se utiliza o para lo que se utilizan estos mensajes es para poder definir o para poder decirle a los otros procesos o a las otras funciones que empiecen a ejecutar o que empiecen a hacer su procesamiento. Esto nos da una garantía de asincronismo, o sea que yo no requiero esperar a que las otras aplicaciones me retornen una respuesta ante un evento, simplemente les aviso que empiezan a ejecutar y las otras aplicaciones empiezan a trabajar. Esto nos trae unas desventajas. La primera ventaja, desde el punto de vista de procesamiento, pues los procesamientos son distribuidos y esto hace que las cargas sean distribuidas a su vez. Pero el asincronismo nos trae unas desventajas. Primero, que hay una probabilidad de pérdida de mensajes y por ende hay funciones que no se van a ejecutar en un momento dado. Debemos tener mecanismos para garantizar que los mensajes siempre lleguen a los receptores y debemos evitar bloqueos a llamadas a los procedimientos. O sea que cuando nosotros tenemos asincronismo, podemos evitar que los clientes se bloqueen. Pero muchas veces al duplicar los mensajes o al enviar mensajes puede ser que se inicien procesamiento o que se haga procesamiento duplicado porque hay muchos receptores esperando la información y esto haga que esto permita que hayan bloqueos pero del lado de los receptores cuando se trabajan con los datos o con la información compartida de esos mensajes. Entonces, hay una serie de ventajas y desventajas en esta integración por mensajería que debemos considerar al momento de implementarla. Cuando se busca implementar, cuando queremos
cuando tenemos motivación para implementar integración por mensajería, cuando se tienen herramientas o aplicaciones que trabajan procesos disjuntos, que trabajan procesos que no tienen una relación directa. O sea, que yo simplemente requiero que el otro proceso empiece a trabajar y no me percato o no me interesa la continuidad de ese proceso, sino que puede ser hasta que termine o simplemente yo asumo de que los otros procesos empiezan a trabajar. O sea, cuando hay esta distribución de responsabilidades, es mucho más útil utilizar middleware orientado a mensaje. Cuando yo requiero un tipo petición-respuesta, no necesariamente utilizo mensajería, sino que utilizo integración por objetos distribuidos o ya integración orientada a servicio, que es el otro esquema de integración. Entonces, tenemos dos esquemas de integración iniciales para la integración funcional. Por objetos distribuidos, donde lo que estoy es encapsulando el objeto original, no necesariamente servicios, no necesariamente se utiliza XML, y tenemos la integración por mensaje. El tercer esquema es la integración orientada a servicios, y aquí vengo. ¿Cuál es la diferencia entre una integración orientada a servicios y una integración por objetos distribuidos? Básicamente es la estrategia de mensajería. ¿Cómo son los mensajes que se van entre uno y otro? Cuando lo revisamos en los patrones de llamado remoto a procedimientos, los patrones RPC, veíamos que habían dos árboles para este tema de invocación remota a procedimientos. Una parte de ese árbol, ese primer árbol tenía que ver con los esquemas binarios y el otro árbol tenía que ver con los esquemas basados en texto, basados en XML y en otros formatos como JSON. Entonces, la integración por objetos distribuidos va a ser mucho más óptima porque lo que está haciendo es una integración binaria, pero tiene unos problemas de no soporte de heterogeneidad o incompatibilidades para la heterogeneidad. Y con la integración orientada a servicios lo que hacemos es una conexión de sistemas permitiendo el consumo y proveyendo los diferentes servicios, pero basados en XML y basados en tecnologías web. Acá utilizamos estándares para proveer esa portabilidad, para proveer esa heterogeneidad y la extensibilidad tanto de consumidores como de proveedores de servicio. Y no hay un acoplamiento directo con una implementación propietaria, con un lenguaje propietario, sino que es abierto a esas diferentes tecnologías entre consumidores y proveedores. Puede ser mucho más lento que una integración basada en objetos, pero nos da esa flexibilidad. Entonces, acá no trabajamos con componentes que son cohesivos, con componentes que son altamente acoplados, sino que son componentes de bajo acoplamiento y por ende de mayor cohesión, de mayor definición en sus responsabilidades, mayor integración en su responsabilidad interna. Por eso, pues, es muy importante al momento de trabajar con una orientación a servicios, definir claramente las responsabilidades de cada componente para evitar que yo pueda llamar o que yo tenga que llamar muchos componentes remotos con orientación a servicios porque puede llegar a ser más lento. Entonces tenemos acá unos servicios proveedores de funcionalidades y unos consumidores de esos servicios que son los que van a utilizar esas funcionalidades como se ve en la imagen. Por último, en esas estrategias de integración de una aplicación o de funciones de una aplicación, tenemos la integración de la presentación. O sea, de qué manera podemos, por medio de la interfaz de usuario, proveer datos o información de diferentes aplicaciones en esa misma interfaz de usuario.
No vamos a compartir los datos, no compartimos funcionalidades como en los patrones de integración anteriores, sino que compartimos pantallas. Hacemos integración por medio de las pantallas. Y aquí tenemos dos estrategias para poder hacer este tipo de integración. Primero, la estrategia Screen Scraping, o sea, simuladores de pantallas. Aquí, ¿qué problemáticas podemos tener? Que hay aplicaciones que solamente podemos integrar por medio de la pantalla porque son chimeneas funcionales. O sea, no puedo acceder a ellas ni por los datos, no puedo acceder a ellas por objetos distribuidos, no puedo acceder a ellas por servicios o por exposición de servicios, sino que la única forma que tengo para acceder a ellas es por medio de la pantalla. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay una aplicación web que no se ofrecen servicios de un tercero o de un ente del gobierno que todavía no ofrece servicios, y la única forma de obtener información es que ellos tienen una página web en la cual actualizan la información, o con sistemas legacy, con sistemas en RPG, en COBOL, que la única forma de poder acceder a esa información es por las pantallas, estas pantallas ámbar, porque está tan enmarañado y tan mezclada la funcionalidad interna que es imposible exponer o encapsular un servicio. Entonces aquí, para poder integrarnos con este tipo de aplicaciones donde solamente se tiene la interfaz de usuario, pues necesitamos algo que simule este tipo de sistemas, que simule la pantalla o que simule más bien un usuario que está utilizando esa pantalla y que obtenga esta información. Aquí es donde entra los Screen Scraping. ¿Cómo podemos acceder a la funcionalidad de la aplicación? Por medio de la interfaz de usuario, simulando la entrada del usuario y leyendo datos de la pantalla. Como vemos en la imagen, lo que tenemos es una aplicación con sus capas y su capa de presentación o sus componentes de presentación, y tenemos un componente Screen Scraping. Este componente lo que hace es enviarle datos a la pantalla como si él fuera un usuario, como si estuvieran entrando datos desde un usuario, y también interpreta la respuesta desde esa misma pantalla, y esa respuesta interpretada pues la convierte en llamados a funciones o a elementos que requieran las otras aplicaciones. Entonces tenemos estos elementos, estas diferentes componentes que van a permitir que nos podamos integrar a pesar de que las aplicaciones no tienen unos servicios que se puedan exponer. El otro esquema es la integración orientada a portales. Y aquí, ¿cómo pueden los usuarios realizar eficientemente tareas que requieren acceso a información que residen en sistemas dispersos? ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente poner a los usuarios a trabajar en diferentes aplicaciones porque no hay forma de integrarlas o porque simplemente son de proveedores diferentes, pues es algo tedioso y es algo que va en contra de la eficiencia operativa de las tareas que requieren hacer estos usuarios. Entonces acá lo que nosotros buscamos es tener una pantalla única, un portal único en el cual se puedan acceder a todas estas aplicaciones de manera centralizada. Y esa es la integración orientada a portales. Se crea un portal que muestra la información recuperada desde diferentes aplicaciones en una interfaz de usuario unificada. Como vemos en la imagen, tenemos simplemente un portal, y en ese portal hay unos elementos que se llaman portlets, que se llaman ventanas de aplicación, y cada aplicación provee una ventana de esa aplicación para que vaya y se pueda mostrar en ese pedacito, en ese espacio del portal, y que el usuario pueda visualizar todas las aplicaciones o todos los datos de cada una de estas aplicaciones. ¿En qué casos se utiliza más esta orientación a portales? Sobre todo cuando se tienen escritorios o ventanas tipo dashboard o tipo de centro de mando, donde quiero ver toda la información de reportes de diferentes aplicaciones, pero en una sola pantalla para poder primero, para poder correlacionar esta información reportada y poder tomar decisiones, sobre todo para la gerencia, para los que toman decisiones estratégicas.
Entonces, la integración orientada a portales busca que yo como usuario no tenga que desplazarme entre aplicaciones, sino que lo vea todo en una sola pantalla. Por último, tenemos la integración de procesos que, como les dije, se iba a hacer mucho más énfasis en la parte de arquitecturas orientadas a servicios, pero lo que tenemos acá es múltiples sistemas, cada uno de ellos es una parte o es una función de negocio que está dentro de un proceso de negocio general. Entonces, ¿cómo hacemos una coordinación de la ejecución de las diferentes funciones de negocio que por lo general tienen larga duración en un solo proceso coordinado y que estas funciones de negocio están dispersas en múltiples sistemas? Entonces, allí es donde entra la definición de modelos de procesos de negocio para describir cada uno de los pasos individuales de esa función de negocio compleja, y hay unos componentes de esa gestión de procesos que llamamos orquestadores y que van a permitir que la interacción entre las diferentes aplicaciones se logre de manera coordinada y de manera orquestada. Pero como les dije, vamos a hacer mucho más énfasis en Arquisoft 90 en la parte de arquitectura orientada a servicios. Aquí vemos una serie de estrategias o de decisiones que podemos tomar para la integración de aplicaciones en diferentes ámbitos o en diferentes niveles, empezando desde la parte de datos hasta la parte de procesos de negocio. Más adelante hay otros tipos de decisiones que podemos tomar desde el punto de vista de arquitectura de integración, como por ejemplo las topologías de integración, los esquemas de mensajería, que hacen parte de este libro de patrones de aplicación, de patrones de integración de aplicaciones empresariales, que es una fuente muy completa para tomar decisiones.